Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, recuerde que en estos jueves estamos considerando el tema de las primicias. Y estamos en el texto de Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Gloria a Dios. Que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Gloria a Dios. Bien, el jueves pasado dijimos que la primicia es un asunto profético, ¿cierto? Y que también es como una semilla que se siembra y que anuncia una nueva temporada o una nueva bendición, que es lo apartado, y que el enemigo o el diablo siempre trata de afectar la primicia para afectar toda la cosecha, ¿cierto? Toda la bendición. Y ahí pues es donde nosotros debemos tener el cuidado de considerar lo que es la primicia. Así que dijimos que íbamos a mirar en esta noche qué es la primicia, para qué es la primicia. Bien, la primicia es el elemento que Dios creó, según lo que nos enseña la palabra, para nuevos comienzos, de acuerdo a lo que pasaba con el pueblo de Israel. Es el elemento que Dios creó para nuevos comienzos. Y recuerde que cuando esto lo podemos ver en la vida del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo resucita el día de las primicias, ahí, cuando Él resucita el día de las primicias, entonces ahí se inicia una nueva época para la humanidad, pero sobre todo una nueva época para todo aquel que cree en Él. Recuerde que 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque en Cristo, todo el que llega a Cristo empieza una nueva vida, o debe empezar una nueva vida. Por eso Juan 3:3 también dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es en Cristo donde se empieza una nueva vida, una nueva temporada para todo aquel que cree en Él. Entonces es importante que nosotros consideremos la primicia. Por eso también es importante que nosotros podamos preparar la primicia, separar la primicia, alistar la primicia. Ahora, quiero que miremos entonces en esta noche la palabra primicia. En el hebreo, la palabra primicia es resit. Termina en T, resit. Esta palabra resit en hebreo significa orden, significa rango, cabeza, comienzo, significa primer fruto, mayoría, nuevo, significa primero, también primicia, principal o principio. En el hebreo eso significa la palabra reshit, que es primicia. Entonces quiero presentar cuatro usos de la palabra reshit en hebreo, que es primicia. 4 usos de esta palabra. Y el primer uso de la palabra reshit en hebreo, que es primicia, lo encontramos en el Salmo 111, Salmo 111. Vamos al Salmo 111, en el versículo número 10. Salmo 111, versículo 10.
Ahí encontramos el primer uso de la palabra recib, primicia. Dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, o su alabanza permanece para siempre. Bien, recuerde que en los significados que dimos de recib está la palabra principio, ¿cierto? Y ahí el texto dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces ahí está incluido esta palabra. Pero aquí la palabra primicia la vamos a mirar como un principio de acción. Primicia como un principio de acción. O sea, tenemos entonces la idea que al dar una primicia hay una acción. Y aquí entonces es donde nos encontramos con el primer uso de la palabra primicia. Y el primer uso de la palabra primicia es lo que es primero. O sea, primicia, lo que es primero, es el principio, o sea, el inicio de una acción. Y cuando nosotros miramos el Salmo 111, versículo 10, ahí vamos a mirar o podemos preguntarnos, ¿qué principio encontramos en este Salmo 111, 10? El principio que encontramos aquí es que la palabra primicia se traduce ahí como principio y esto genera entonces una acción en lo que, o sea, genera una acción en lo que acontece para que algo pueda ocurrir. Por ejemplo, nuevamente, el texto dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego el texto dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Entonces, escuche bien lo que dice la parte final con respecto a lo que dice primero. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Ahora, estas dos últimas cosas que menciona el texto, buen entendimiento, su loor permanece para siempre, esas dos últimas cosas que dice el texto, ¿es la consecuencia o es el resultado de esa acción? ¿Cuál acción? La que dice primero, el principio de la sabiduría. Las dos que siguen es la consecuencia de la acción del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Entonces, aquí se usa la palabra primicia para provocar una cadena de eventos. O sea, ¿qué provoca cuando nosotros, como hijos de Dios, practicamos ese principio? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, va a provocar en cada creyente buen entendimiento y también que haya una alabanza siempre en nuestra boca porque somos hijos que tememos a Dios. Amén. Entonces aquí se usa esa palabra primicia para provocar una cadena de eventos. O sea que aquí recib significa lo que es primero. Es decir, o sea, cuando dice lo que es primero, obviamente estamos diciendo que la primicia es lo primero, ¿cierto? La primicia es lo primero. O sea, como dice, la primicia es lo primero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos comprender esto mejor? Es decir, si usted inicia un negocio, entonces, la primera venta que usted hace, usted va a dar, ¿la qué? La primicia, porque es el principio, o sea, el principio. O lo mismo si usted empieza un trabajo, usted lo primero que va a hacer es, o sea, si usted quiere
cumplir este principio y que este principio sea efectivo en usted, entonces usted va a dar ¿a qué? La primicia, amén, de ese pago que usted recibe, porque es lo primero, recuerde, es lo primero. Por eso dice, receive es lo primero, el principio, o sea, y se inicia entonces de ahí en adelante una acción, o sea, usted va a desatar bendiciones con ese principio ¿de qué? De acción. Con ese principio de acción. Amén. Bueno, entonces, este es el primer significado de la palabra primicia. Algo que genera una acción. Escuche, algo que genera una acción. Entonces quiero que piensen esto. Si doy una primicia, de acuerdo con el significado, entonces estoy generando una acción. Si doy una primicia, estoy generando una acción. O sea, estoy desencadenando una cantidad de eventos para bendición de mi vida. ¿Está claro eso? O sea, si doy la primicia, entonces estoy generando una acción. Y inmediatamente estoy desencadenando también una cantidad de eventos para bendición. ¿Estamos ahí? Amén. Ese es el primer uso de la palabra primicia. El segundo uso de la palabra primicia o recib en hebreo es el comienzo, principio de tiempo. Comienzo o principio de tiempo. O sea, un punto de tiempo que es inicial. Un punto de tiempo que es inicial. El principio o comienzo de tiempo. Un punto de tiempo que es inicial. Para esto miremos Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Bueno, no hay necesidad de abrirlo porque ya se lo saben. ¿Cierto? Correcto. ¿Qué dice? Amén. Pero lo están leyendo. No, pero ya se lo saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, aquí la palabra recib, que es primicia, está siendo usada en función del tiempo. Y dice en el principio, dice ahí. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, hay una Biblia que se llama la Biblia textual, 4ª edición. Esa Biblia es una Biblia que está más asemejada a la traducción del original, o sea, como está en el original, en la Septuaginta, por ejemplo. Bueno, esa es una traducción de la Biblia. Y en esa Biblia textual, 4ª edición, no dice como dice ahí, en el principio. En esa Biblia dice en principio. O sea, el artículo el está sobrando, porque solamente hay un principio, ¿cierto? Por eso dice en principio. Dice Elohim Aleph Taleb, creó los cielos y la tierra. Y esas palabras que yo dije ahí, que no sé si entendió o no entendió, ¿cierto? Parecía que estoy hablando en lengua. Aleph Taleb son palabras, son las dos primeras letras, perdón, es la primera letra del hebreo y la última del hebreo, Aleph Taleb. Es como alfa y omega. O sea que cuando el texto de Génesis en la Biblia 4ª edición, la Biblia textual 4ª edición, dice, en principio Elohim, que es Dios, ¿cierto? Elohim es Dios. Aleph Taleb está diciendo como si, no como, sino que está diciendo que el Señor Jesucristo está incluido en la creación. Porque ¿quién es el alfa y la omega? Jesucristo, ¿cierto? Entonces cuando dice, en principio Dios, Elohim, Aleph Taleb, está hablando del Señor Jesucristo. Por eso es que Juan, cuando usted lee Juan capítulo 1, ¿cómo dice el primer versículo de Juan capítulo 1? ¿Cómo dice?
Exactamente. En el principio era el verbo y el verbo era... ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. O sea que cuando dice el verbo está hablando del Señor Jesucristo en la palabra. Cuando el Señor dijo sea la luz, cuando Dios dijo sea la luz, está hablando de Jesucristo, o sea la palabra. O sea que está la participación activa del Señor Jesucristo en la creación también. Entonces no es que el Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, no. Está en principio de la creación. Entonces, ahí en esa Biblia aparece de esa manera y está incluyendo, obviamente, pues, la palabra recit, primicia. Ahora, está hablando ahí del tiempo, ¿cierto? En Génesis 1:1. Entonces, Dios va a crear el tiempo básicamente para que nosotros podamos ser salvos. Porque cuando hablamos de este significado, de este segundo aspecto, que es el comienzo, principio de tiempo, o sea, un punto de tiempo que es inicial, es una duración. Ahí el Señor, Dios, el Dios eterno, crea el tiempo básicamente para que nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque es la salvación introducida en el tiempo lo que puede a nosotros ayudarnos. O sea, la salvación introducida en el tiempo es la que nos va a ayudar. Recuerde que el profeta Isaías, en Isaías 53, profetiza acerca de ¿quién? Del Mesías, ¿cierto? Incluye la salvación en el tiempo. ¿Y cuándo se cumple? Obviamente cuando viene el Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces este significado, el comienzo o principio de tiempo, quiere decir para nosotros, a manera de aplicación, que al dar la primicia va a haber un nuevo comienzo. Al dar la primicia hay un nuevo comienzo, hay un nuevo tiempo. Por eso cuando Génesis 1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿todo era qué? No. Eso fue después. En principio creó Dios los cielos, ¿todo era qué? No. El texto no dice eso. En principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo era todo? No. No. Mire, el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el versículo 1, ¿cómo estaba todo? Ordenado. O sea, todo fue nuevo. ¿Sí me explico? Ya, dijo el hermano. Ya. O sea, ahí todo estaba intacto, nuevecito. Y en el versículo 2, todo estaba hecho desastre. ¿Por obra de quién? Del diablo, ¿cierto? Entonces, por eso es que este segundo aspecto de primicia quiere decir que al dar primicia, entonces hay un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. O sea, estamos anunciando un nuevo comienzo, estamos anunciando un nuevo tiempo cuando damos primicia. ¿Está claro eso? Amén. Amén, pastor. Bien. Tercer aspecto o tercera aplicación de la palabra recib en hebreo. Tenemos en este tercer aspecto como significado de primicia lo mejor. O sea, primicia significa lo mejor, significa elección. O sea, lo que es superior en valor a todo lo demás en la misma clase o especie. Se lo voy a repetir. Primicia en este tercer aspecto significa lo mejor. O sea, la primicia es lo mejor. Elección, o sea, que es algo que yo elijo. O sea, lo que es superior. Si es lo mejor, entonces lo superior en valor a todo lo demás en la misma clase o especie. Para eso, miramos Números 24:20. Números 24:20. También hay otro texto, pero creo que no lo alcanzamos a mirar.
Número 24, 20. Dice, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¿Dónde aparece la palabra primicia ahí? No la veo por ningún lado. ¿Cómo dice? Cabeza, exactamente. Cabeza. Ay, recuerde que cuando dimos el primer significado, ahí aparece la palabra cabeza, ¿cierto? Ahí está la palabra cabeza. Dice cabeza de naciones. Bien. Parece un poquito enredado el texto, pero si lo explicamos y atendemos, lo vamos a comprender con respecto a lo que es la primicia. Exactamente. O resid en hebreo. Entonces, prestemos atención. Nosotros podemos decir, voy a darle esta parte al Señor como primicia, pero no es solo separar o no es solo preparar una parte para el Señor como primicia, sino que esta palabra dice que la primicia ¿es lo qué? Lo mejor. Esta palabra dice que la primicia es lo mejor. Entonces, por eso digo, podemos decir, bueno, voy a preparar esta parte como primicia para el Señor, pero no es solamente eso, porque este significado dice que la primicia es lo mejor que yo voy a dar. Un ejemplo sencillo, y luego coloco otro ejemplo. Si yo voy a dar, digo, bueno, voy a separar 300,000 pesos de primicia, entonces, como es lo mejor, yo procuro buscar los mejores billetes. Escuche esto, los mejores billetes. Porque primicia es lo mejor. ¿Y por qué enseña esto la palabra? Porque eso sucede. Porque nosotros hemos encontrado billetes falsos en las ofrendas. O billetes rotos. O por ejemplo, un billete de 50 que le falta en la esquina el número 50. Ese billete prácticamente no sirve. Entonces lo damos como ofrenda, ¿como para qué? Exactamente, para salir de eso. ¿Y se lo damos a quién? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿eso está correcto? De un creyente fiel, de un creyente íntegro, que quiere dar lo mejor para Dios. Y eso encontramos en las ofrendas. Una vez, no sé si mi esposa se acuerda, vimos un video, y lo presentamos acá, en el principio. Lo presentamos acá, no sé si la muchacha se acuerda, de una iglesia en Corea del Sur, una iglesia grande. Cuando los hermanos van llegando al templo, si ellos tienen billetes malos, ahí hay como un cubículo, ellos tienen un cubículo donde cambian los billetes. O sea, para que le entreguen billetes nuevos para ir a ofrendarlo. ¿Se acuerdan, mami? Sí, en Corea del Sur hay eso, una iglesia gigante. Entonces los hermanos van, tienen billetes malos, ellos, ¿por qué? ¿Ellos en qué se basan? Recuerden que cuando venían a ofrecer el sacrificio al Señor, allí habían, antes de entrar a ofrecer el sacrificio, estaban los llamados los cambistas, ¿cierto? Ellos cambiaban las monedas. Y entonces, ahí también dice que cuando la persona, o el texto dice mejor, que las personas no podían llevar un animal que estuviera con la pata mocha, o que estuviera cojo, o que le faltara un ala. No. Y por eso, como ellos venían de lejos, entonces ellos cambiaban por dinero, porque el animal se podía maltratar en el camino. Entonces daban dinero. Pero usted sabe ya que estas personas se aprovechaban y aumentaban el costo y estaban haciendo un negocio con eso. Bueno, ya ese es otro tema aparte. Pero
Pero este ejemplo, como la primicia es lo mejor, y eso dice el texto también cuando se iban a ofrecer el sacrificio, que se ofrecía el mejor animal, el mejor palomito, que no estuviera dañado, que no estuviera tuerto, dice el texto, ¿cierto? ¿Sí lo ha leído? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque era la mejor ofrenda. Ahora, el texto de Números 24:20, aquí la palabra primicia está siendo usada en una traducción que dice ahí que es ¿qué? Cabeza. Dice, y dijo Amalec, cabeza de naciones. Ahora, aquí, cuando dice cabeza, aparece resit. Eso quiere decir resit, o sea, primicia. O sea que en ese texto que está ahí, es una profecía de Balán. ¿Se acuerdan de Balán? Es una profecía de Balán. Y él profetiza sobre varios pueblos allí. Y dicha profecía dice que en los textos anteriores que Dios gobierna sobre todos los reinos, y allí menciona a Amalec. Ahí está mencionado Amalec. Dice como el que era la cabeza, o sea, está hablando de la mente gestora, el que genera las mejores ideas, estrategias, por eso habla de cabeza. Y aquí utiliza la palabra resit, que es primicia. Pero entonces aquí vemos que primicia no solo tiene que ver con lo primero o el primogénito, sino con lo mejor, con lo que es superior, como dijimos, en valor y a todo lo demás. Ahora, usted elige cómo quiere que sea su ofrenda de primicia. ¿Y eso qué quiere decir? Si así, yo elijo cómo quiero que sea mi ofrenda de primicia. Escuche esto. Quiere decir que la ofrenda de primicia debe ser una ofrenda que duela. La ofrenda de primicia debe ser una ofrenda que duela. O sea, no es que usted va a decir, ¡ay, qué dolor! Sí, no. No. O sea, cuando una ofrenda es una ofrenda que le cueste o que nos cueste. O sea, porque es una ofrenda sacrificial, la ofrenda de primicia. Por ejemplo, ¿qué dijo David? Hermano Jorge, 2 de Samuel 24:24. No se lo olvide ese texto. 2 de Samuel 24:24. Mire lo que dijo David. 2 de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. O sea que aquí David, dentro del contexto de la historia, recuerden que David había censado el pueblo y eso le causó un mal, y entonces empezó a venir juicio sobre el pueblo, y David tenía que dar una ofrenda para que ese mal cesara. Y él llegó donde el rey Arauna y le dijo, ¿tienes una era? Y como era el rey, entonces este hombre Arauna le dijo, coja lo que usted quiera, rey, porque era el rey. O sea, se lo estaba regalando. Pero David dijo, no, yo quiero una ofrenda que me cueste. Porque, mire lo que dice él, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. O sea, que me cueste, que me duela, que sea sacrificial. Entonces, ¿cuánto pagó? Dice, 50 siclos de plata por esa era, por los bueyes, por el trillo, todo eso, y lo ofreció en sacrificio a Dios. Ahora, otro ejemplo, cuando digo que la ofrenda de primicia es una ofrenda que debe doler, de Abraham, el ejemplo de Abraham. Génesis 22, 1 y 2. Miremos Génesis 22, 1 y 2.
Génesis 22, mire lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea que Dios estaba probando a Abraham cuando le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. ¿Qué dice el versículo 2? Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Tu qué? Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, nada menos y nada más, Dios le estaba pidiendo a Abraham, a su hijo Isaac, a quien él había pedido tanto, ¿cierto? Para que lo sacrificara. O sea, esto que vemos aquí, si lo miramos un poquito más, ¿usted cree que esto que Dios le pidió a Abraham lo emocionó? ¿Usted cree que esto lo emocionó a Abraham para dar esta ofrenda? O sea, ¿usted cree que esto le dolió a Abraham? ¿Le dolería? ¿Cierto que sí? O sea, que pidieran el primogénito a usted, ¿le dolería? ¿Usted qué hace? Hermano David dice, no hago nada. Yo me pongo por él. ¿Cierto? Entonces, mire, yo no creo que Abraham, cuando Dios le pidió esta ofrenda, yo no creo que Abraham dijo, Señor, eso era lo que yo estaba esperando. ¡Claro! Eso era lo que yo quería. Isaac, prepárate. Porque me voy a deleitar cuando coja ese cuchillo y ¡puf! ¿Usted cree que eso hizo Abraham? No, de ninguna manera. Si Abraham no dijo eso, no. A Abraham le tuvo que doler. Pero, ¿qué hizo Abraham? Exactamente. Abraham obedeció, aunque le dolió. Aunque él iba con el corazón ahí, pero él ni siquiera dijo, me voy a levantar a las 10 de la mañana para ver si se le olvida a Dios. No, el texto dice que Abraham, ¿qué? Madrugó. ¿Sí se da cuenta? O sea, era un hombre completamente obediente. Ahora, ¿qué pasó después que Abraham obedece? Entregar, dar lo mejor, lo de mayor valor para él, que era su hijo. ¿Qué dice? Mire, Génesis 22, 15 al 17. Leamos, Génesis 22, 15 al 17. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El versículo dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o sea, tu ofrenda, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, ¿como qué? Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire la tremenda bendición. O sea, le estaba anunciando a Abraham ¿qué? Una bendición poderosa, una extensión, una multiplicación, un nuevo tiempo para Abraham, porque Abraham ¿qué hizo? Él obedece aunque le dolió. ¿Está claro eso, hermano? Qué interesante. ¿Qué pasó con la ofrenda de Lucas 21? ¿Se acuerda? ¿La ofrenda de Lucas 21? ¿De quién es? ¿De la qué? De la viuda. ¿Sí se acuerda? La viuda. Ahí en Lucas 21 habla de la ofrenda que dio la viuda. Ahí dice que la viuda echó, que la viuda entregó lo mejor. O sea, lo que para ella era superior en valor a todo lo demás, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, ¿usted cree que le dolió? ¿O no le dolió? Sí. ¿Por qué le dolió? Porque la viuda estaba sola y no tenía plata. ¿Cómo? Era todo. Era viuda, estaba sola y no tenía plata. No. Era todo
el sustento que tenía. ¿Se da cuenta? Aunque en comparación con los ricos no era, pero para ella era todo. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Y por eso le tuvo que doler. Pero ella lo entregó. O sea, para esta viuda fue una ofrenda sacrificial. Le costó, claro que sí, le costó. Porque ahí lo dice claramente, era todo el sustento que tenía. Y aquí entonces es donde se presenta una batalla, como dije el jueves pasado, una batalla con la primicia en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, porque usted puede decir, Señor, pero es todo lo que tengo, ¿cierto? O sea, la viuda puede decir, es todo lo que tengo, Señor. Se pudo presentar una batalla en su mente, pero lo voy a dar todo. Es todo mi sustento, pero lo voy a dar. Entonces, ahí es donde se presenta una batalla. Pero si usted obedece, si obedecemos como obedeció Abraham, como obedeció David, como obedeció esta viuda, entonces esa semilla que usted deposita va a producir un gran fruto. Grande fruto va a producir esa semilla. O sea, en el tiempo, como dice la palabra de Jeremías, en el tiempo de la sequía, usted va a ver la bendición de Dios. O sea, usted va a ser bendecido de acuerdo a lo que la palabra dice. Amén. Porque usted ha depositado una semilla que tiene una gran bendición. Entonces, número 1, primicia es el elemento que Dios creó para nuevos comienzos. Amén. Primicia es lo primero que recibo. Primicia es un principio de acción que genera una cadena de eventos. En segundo lugar, primicia o recib es el comienzo, o sea, un principio de tiempo. Quiere decir que la primicia me lleva a un nuevo comienzo, una nueva etapa, un tiempo de bendición. Y en tercer lugar, primicia es lo mejor, lo que es superior en valor a todo lo demás. O sea, una ofrenda de primicia es una ofrenda que duele, que cuesta, es sacrificial, pero que es una acción que va a producir una expansión, una gran bendición. Amén. ¿Lo quiere tomar? Amén. Gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Démosle gracias al Señor. Eterno Dios, soberano Padre, te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaro por tu poder, Padre Celestial, que somos esos hijos, amado Rey, obedientes a tu palabra, Padre Celestial. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, Señor, y entender las bendiciones contenidas en tu palabra, Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, oh Dios soberano, por este tiempo, bendito Rey, en el que estamos, amado Dios. Creemos, Señor, que somos bendecidos, Padre eterno. Creemos, Señor, que estamos, Señor, en tu Gosén, Padre Celestial. Que tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no vacilar, Señor, en obedecer tu palabra, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, a romper, a quebrantar, Dios mío, todas las estructuras mentales, Señor, que traíamos del mundo, Padre Celestial, en cuanto al dar, al ser generoso, Señor, al vivir, Dios mío, Señor, en la bendición de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro, Dios mío, Señor, esta congregación bajo tu bendición, Padre, y un nuevo tiempo, eterno Dios, una nueva temporada, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cancelando toda obra de Satanás, toda mentira del diablo, toda obra de las tinieblas en contra de nuestras vidas, de nuestras familias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos, Señor, que somos bendición donde estemos,
donde vayamos, Señor. La luz tuya resplandece en nosotros, Señor, y somos luz para alumbrar las tinieblas de este mundo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Rey. Toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración sea para ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que este sábado tenemos el ayuno a las 9 de la mañana.